a presentar la profesora María Teresa Pérez. Se denomina El espacio público y los desafíos sociourbanos del siglo XXI, la búsqueda del orden roto y el riesgo del desorden pospandemia COVID-19. El paper lo han producido en colaboración la profesora María Teresa Pérez Bursa, el profesor Daniel González Romero de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, María Teresa y Daniel. Y entonces, pues María Teresa, tienes 15 minutitos. Adriana te va a mostrar cuando te queden 2 para que puedas responder. Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer que después de 2 años de confinamiento y que nos vimos en Barcelona hace 3 años, en el año 19, ¿quién iba a decir que ese congreso se iba a posponer hasta el año 22? Me da muchísimo gusto compartir con colegas, con amigos, amigas, otra sesión de esto, lo más normal posible de un congreso, que nos permite retomar relaciones sociales auténticas, no relaciones sociales a través de pantallas, y eso de verdad que me da muchísimo gusto. Yo ahora me acuerdo lo que nos comentó el profesor Gaete hace un momento sobre la importancia de la teoría, ¿no? Para poder después poder aplicarla en casos de estudio y demás. Yo voy a hablar un poco de esas ideas teóricas sobre el espacio público y los desafíos sociourbanos del siglo XXI, conjuntamente con el doctor Daniel González, también autor de esta presentación. Y realmente voy a compartir una serie de ideas y reflexiones sobre estos temas que nos ocupan. Vamos a ver, de un día para otro, la pandemia por COVID-19 ha vuelto extremadamente peligrosa la densidad en las ciudades, ¿no? La densidad habitacional, hasta el punto de que muchos investigadores y especialistas la ponen como una enemiga. Por lo tanto, es momento de repensar la forma de organización y funcionamiento de la ciudad y su espacio público, dado que es improbable que la humanidad abandone masivamente las ciudades y sus espacios públicos. Tenemos que preguntarnos acerca del futuro de la vida social en contextos urbanos y en el contexto de la pospandemia. Bueno, voy a ir pasando unas imágenes, se me olvidó pasar esta primera, que bueno, es el formato que nos mandaron, pero aquí está esto. Pero bueno, quería introducir esto que pienso que es importante para el entendimiento. Antes de hacer esas reflexiones, nos hicimos algunas preguntas para empezar a pensar en este tema. ¿Cómo se transformará la realidad del espacio urbano en la nueva era globalizada, cruzada por las redes sociales? ¿Cómo serán las ciudades y el espacio público donde se fermenta la desigualdad, donde se sigue fermentando la desigualdad? En la transición socioespacial post-COVID, ¿cuáles preguntas debemos hacernos para estos temas? ¿Y cuáles serían los desafíos respecto a una espacialidad pública post-neoliberal urbana en las ciudades del sur global? De alguna manera tratamos de hacernos estas preguntas y de empezar a analizar. Para analizar estas contradicciones y desigualdades en la ciudad contemporánea, mezclamos también los bienes y los beneficios considerados comunes y tradicionales de la denominada democracia. Supone y proporciona a muchos universitarios, investigadores especialistas, que así se consideren, acudir a un reto con clara actitud crítica y responsabilidad social. Todo en ese año 2022 nos convoca a escarbar un poco en la crisis que padecen las sociedades de todos los continentes a escala global, convocatoria para estudiar una realidad de profundas desigualdades en las que vive la mayor parte de la población, mezcladas entre privilegios que bordan el menosprecio racial y la desigualdad existencial de millones de seres humanos. Para el caso directo de quienes ostentan las representaciones intelectuales particulares e institucionales que suman y reúnen ideas y acciones por la necesaria construcción de un mundo mejor, es un desafío que se encuentra en el cuadro del compromiso científico y académico, económico, político, por supuesto ideológico, con el objetivo de intentar recobrar esencias del significado de la ciudad, del territorio, de la espacialidad edificada y de también la espacialidad funcional, con el objetivo de encontrar algunos cauces para recuperar y resignificar la esencia del espacio público que vertebra las urbes,
especialmente luego de este periodo, digamos, un poco confuso de un rito de confinamiento que vivimos a escala mundial entre el año 20 y el año 21. En este empeño, la recuperación social o la reparación post-pandemia del espacio público, espacialidad clave de las urbes respecto de la vida de las comunidades que la habitan, es una tarea, pensamos que necesaria. Encontrar las premisas que devuelvan las cualidades simbólico habitables, resignificar su esencia, esto permite tratar de entender la compleja función cultural que nos animamos como vínculo social imprescindible que es la ciudad. De alguna manera, atravesar una revisión desde la historia y el significado del espacio requiere, dada la urgencia actual del problema, introducirse en las lógicas de los cambios recientes sobre el que se comprende como público y su dimensión espacial, sea urbana o sea inmersa en otra magnitud territorial. Los cambios en la percepción y en el imaginario de las crisis de salud y de la vida urbana, sumada a la condición de una pospandemia cruzada por las consideraciones de tratar de recuperar la nueva normalidad, pro sistema de acumulación ampliada, requieren de aproximarse tanto a conocer el propósito de lo acontecido como mirar la relación conceptual del proceso y significado del espacio público y su trascender en la vida urbana a través de las últimas décadas. Es interesante ver una cita que aquí acompañamos en la presentación de Bigger y Players, que nos hablan de algunas de estas ideas de una manera concreta. Dice al inicio, la pandemia del nuevo coronavirus ha generado un estado de alerta global, dejando el mundo en suspenso. Más allá de todas las dimensiones macro, se trató de un acontecimiento global que cambió las rutinas y las vidas diarias de cada ser humano en el planeta, con múltiples impactos para el futuro. Miles de personas, como sabemos, quedamos confinadas. Imaginar el espacio público post-pandemia, si acaso habrá un después, mezclado en la tendencia por recobrar el orden resquebrajado con otro de la misma dirección, se ha convertido en un espacio entre los diseñadores y planificadores urbanos, pero también entre artistas, sociólogos, antropólogos, arquitectos, urbanistas, profesionales de la salud y también comunidades barriales. Sin embargo, superar este imaginario se acudió presto a lanzar propuestas y recuperar lo que se dio en llamar la nueva normalidad, que es, entendemos, una arriesgada inclusión en el imaginario del futuro no deseado o intentar otro posible. Este último imaginario, sabemos, contiene el riesgo de especular hasta el infinito, especialmente cuando se trata de pasar por el laberinto de una realidad compleja en el que parece que los paradigmas que habían soportado un estado de cosas dan muestra de sus agrietamientos y extravíos. Un sesgo interesante en la discusión, que se trata por varios estudiosos, incluso los dedicados a los ambientes tecnológicos, internet, etcétera, etcétera, han tratado de atender soluciones de los sucesos que incidieron en la crisis de salud y el confinamiento en sus versiones domésticas y de proximidad abierta, utilizando la realidad virtual, la pantalla. Sin embargo, no podemos dejar de hacer referencia a un texto muy interesante de Ángela Guiglia del año 2020, donde nos habla de que la pandemia ha vuelto inadmisible el rasgo más característico de las ciudades, la aglomeración y la cercanía entre las personas en el mismo espacio. Nunca la cercanía física había sido objeto de un repudio tan fuerte como lo es ahora, cuando el contacto físico se ha convertido en una fuente de miedo que nos impone estar alerta. Recordemos que cuando empezó la crisis de la pandemia y el confinamiento, nuestra casa se convirtió en nuestro refugio, en nuestra cueva, y realmente el peligro era el espacio público, el peligro era lo que estaba afuera. Si no sales de tu casa no te enfermas, y digamos que este cambio fue interesante. También quiero hacer mención de una cita de una conferencia de un profesor muy querido, Fernando Gajay Díaz, de la Universidad Politécnica de Valencia, en una conferencia que estuvo en un seminario del doctorado en el año 2020, donde hablaba muy acertadamente, decía que hablar en plena explosión del COVID-19 de futuro es ya no ironía o sarcasmo, sino toda una provocación, decía Fernando. Si ya era aventurado hacerlo antes de la pandemia, allá en aquel lejano 2019, hoy más que arriesgado es temerario, y sin embargo es más necesario que nunca. Pero hay que hacerlo porque algún día el coronavirus se acabará. ¿Y después qué? ¿Qué futuro nos espera? Decía el profesor Fernando en su conferencia.
Hay, digamos, bueno, la espacialidad urbana plagada de estrategias especulativas que marcan las tendencias del poder inmobiliario neoliberal en el actual modelo globalizado del consumismo está alentado ahora más que nunca, reforzado, diría yo, por las ventas electrónicas. A esto sumado el imperio cada vez más impactante del trabajo en casa, del home office, que se hace notable en las esferas y condiciones de trabajo y la vida en el sur global, territorio de la explotación de trabajadores que son afectados por los índices a la baja de los salarios de todo nivel y especialización, ¿no? Todo eso se enmarca en el desafío de las economías mundo y en la tragedia de las guerras que se producen con el reacomodo de los poderes impulsados por los imperios económicos y sus activos extractivistas repartidos por todo el planeta, hoy más vigente que nunca, ¿no? Todos estos temas de alguna forma han sido expuestos, debatidos, escritos, manifiestos en muchos documentos internacionales a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí, por mencionar algunos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas, el Club de Roma, el Informe Buntran, la Cumbre de la Tierra, etcétera, etcétera, las redundantes reuniones previas y periódicas de ONU Habitat, en Vancouver, en Estambul, en Quito, etcétera, etcétera. Pero de todos esos reuniones han resultado documentos. Encontramos siempre las alarmas ante la desigualdad, la pobreza, la contaminación ambiental, el agotamiento de bienes de la naturaleza, el cambio climático, fenómenos que afectan a los menos favorecidos siempre, ¿no? Mientras entre las reforzadas fronteras de los países más desarrollados y los no tanto, se mueven y atraviesan fronteras millones de migrantes que junto a la migración interna de las ciudades colman la espacialidad urbana que vuelve a sentir los procesos de los años 70 del siglo pasado, agregada obviamente la violenta presencia del crimen organizado que ha distribuido sus enclaves sin considerar límites o bordes oceánicos. Mientras en las ciudades todo parece ha quedado en suspenso o en manos de los poderes y de empresas inmobiliarias ante la inoperancia o colusión de gobiernos y autoridades de diferente nivel y ante la pérdida de credibilidad de los cuerpos políticos y ante la mirada bastante inmóvil o de simple testigo, partícipe de instituciones de todo nivel, especialmente frente a los poderes transnacionales del mercado financiero mundial, la pregunta que nos empuja es la siguiente: ¿para qué sirven las leyes sobre el cuidado de la naturaleza, ríos, bosques, mares, el agua, los recursos naturales, que se agotarán paso a paso si todo está en manos de los comerciantes? Todo revuelto cuestiona hacia dónde habrá que dirigir los estudios de los problemas de las ciudades para encontrarnos de nuevo con el valor del espacio público. El precio de resignificar el espacio público como esencia de la ciudad recorre las aspiraciones de todas las sociedades y comunidades sin fronteras y sin nacionalismos agresivos, porque es arte de la cultura en general de los humanos. Y aquí pongo dos ejemplos que vienen a colación en estas ideas que les queremos comentar. Un tema de interrogación al calce de la actualidad es el de ante la regresión del derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el mes de junio del año 22, y las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás en Turquía, Irak, Alemania, Francia, Estados Unidos, el mundo entero por el asesinato, por la muerte de esta chica de apellido Hamidi de 22 años, que bueno, creo que todos hemos conocido. Realmente la crisis de la epidemia causada por la pandemia no fue causa solamente del virus, sino también por la realidad construida por un sistema y sus agentes y parecida en sus efectos más negativos por la mayor parte de la población que vive en condiciones de desigualdad socioespacial y económica. La historia reciente del espacio público, por lo tanto, de las ciudades y las comunidades que la habitan, ha dejado momentos significantes durante décadas, expresiones que reflejan las contradicciones y procesos de un sistema en su conjunto. La lista de ejemplos puede ser mucha, pero tenemos algunos que he puesto unas imágenes. Basta recordar lo que sucedió en el parque en Zuccotti, en Nueva York, en el año 11, el parque Gezi, Plaza Taksim en Turquía, en el año 13, el movimiento 15M en Madrid, y bueno, las manifestaciones del orgullo gay más recientes, pues han habido muchas, que realmente todas ellas
nos señalan, nos siguen señalando y nos siguen enfatizando el significado del espacio público. Es reto, por lo tanto, resignificar el espacio público para un porvenir que será sin duda diferente. Será imaginar el espacio público con y desde la pospandemia para un después y reconstruir la incoherencia social de la llamada nueva normalidad. Porque se trata de incorporar la realidad compleja hacia el encuentro de paradigmas que nos den cuenta de agrietamientos y extravíos del sistema y tratar de reflexionar acerca de estas preguntas que volvemos a poner. ¿Cómo se transformará la realidad del espacio urbano en la nueva era globalizada cruzada por las redes sociales? ¿Cómo serán las ciudades y el espacio público donde se fermenta la desigualdad? Repito, se sigue fermentando la desigualdad. En la transición socioespacial post-COVID, ¿cuáles preguntas debemos hacernos? ¿Cuáles son los desafíos respecto de una espacialidad pública post-neoliberal urbana en las ciudades del sur global? ¿Será que el espacio público rey de la pospandemia seguirá siendo el espacio público de las redes sociales? O como dijo una chica ayer en la mesa de movilidad, ¿será que tenemos que mudarnos al metaverso? Muchísimas gracias. Gracias, María Teresa.